En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid llamado Rascafría, la vida de Javier y Lucía transcurría entre la rutina y el silencio. Javier, un hombre de 45 años, con el cabello salpicado de canas y la mirada cansada, dedicaba sus días a su trabajo como ingeniero en la capital, mientras Lucía, su esposa, se ocupaba del hogar. Ella, una mujer de 38 años, menuda y de piel clara, vestía esa mañana una blusa de seda color marfil que rozaba con delicadeza su figura y una falda lápiz que dejaba entrever unas piernas torneadas, cubiertas por medias negras muy finas y unos zapatos de tacón medio que resonaban sobre el suelo de madera. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, con un collar sencillo de plata que brillaba a la luz del sol que entraba por la ventana. La llegada de Max, un enorme dogo alemán, parecía al principio un detalle sin importancia para Javier, quien apenas levantaba la vista de su portátil. ¿Para qué quieres semejante mastodonte?, murmuró un día, mientras Lucía acariciaba la cabeza del perro con una sonrisa que parecía esconder secretos. Max, con su pelaje negro y ojos intensos, se movía con una gracia inesperada para su tamaño, y desde el primer día mostró una obediencia casi sobrenatural. Lucía había escuchado el consejo de una amiga demasiado moderna para su entorno: si te aburres, cómprate un perro grande. Te abrirá los ojos. Lo dijo con una sonrisa pícara que a Lucía le pareció extraña, pero la idea se quedó en su mente. Y así Max llegó a casa, como un gigante silencioso que poco a poco empezó a cambiarlo todo. Al principio, Javier apenas notó la transformación de su esposa. Ella seguía cocinando, limpiando y cuidando la casa, pero algo en su mirada había cambiado. Sus ojos brillaban con una luz nueva, y sus mejillas lucían un rubor saludable que antes no tenía. Empezó a andar por la casa con camisetas ajustadas y ropa interior delicada, algo que a Javier le parecía un poco fuera de lugar. Lucía, ¿estás en casa o en una sesión de fotos para revista?, le dijo entre risas nerviosas, pero ella solo le respondió con una sonrisa enigmática. La relación entre Lucía y Max fue creciendo hasta convertirse en una dependencia casi mística. Max la seguía a todas partes por la casa, se tumbaba a sus pies cuando ella veía la televisión y se acurrucaba a su lado en la cama por las noches. Javier, por su parte, se sentía desplazado, como un invitado en su propia vida. Una tarde, al llegar antes de lo habitual, Javier abrió la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido. De la habitación principal salían sonidos suaves, risas y susurros. Al asomarse, vio a Lucía recostada en la cama, con un conjunto de encaje negro que resaltaba su piel pálida, acariciando a Max mientras le susurraba palabras que Javier no podía entender. El perro la miraba con una devoción que parecía casi humana. Javier sintió un vértigo en el pecho, un torbellino de celos y confusión que no sabía cómo controlar. Se retiró sin hacer ruido, con el corazón latiendo con fuerza, y esa noche intentó hablar con ella. Lucía, tenemos que hablar, dijo con voz tensa. Ella lo miró con calma, incluso con cierto brillo de desafío en sus ojos. ¿Sobre Max?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus labios. Él me entiende, me hace sentir viva. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevamos siendo solo compañeros de piso?, replicó. Javier intentó razonar, pero ella ya no era la mujer que había conocido. La frontera entre amor y obsesión se había desdibujado, y Max era ahora el centro de su mundo. Él no sabía si reír o llorar, pero una cosa era segura: su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y en ese momento, mientras la noche caía sobre Rascafría, el silencio se rompió con un solo pensamiento terrible: ¿qué precio pagaría por haber dejado entrar a Max en su hogar? Las semanas siguientes trajeron un aire de tensión que Javier no había experimentado nunca antes en su matrimonio, ni siquiera en las peores discusiones. Lucía se había transformado en una mujer diferente, más segura, casi desafiante, y sus movimientos por la casa eran un espectáculo hipnótico. Aquella tarde, la encontró en la cocina, vestida con una camiseta blanca que apenas cubría su torso y unas braguitas de encaje rojo que contrastaban con su piel pálida. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío mientras acariciaba a Max, que reposaba a sus pies, con un brillo en los ojos que Javier no sabía cómo interpretar. No entiendo qué te ha pasado, dijo Javier, intentando mantener la voz firme, aunque sus palabras sonaban a reproche cansado. Ella le sonrió con una mezcla de ternura y misterio, y se acercó a él con una lentitud calculada que hizo que su corazón se acelerara sin motivo aparente. ¿Sabes?, murmuró con voz suave, Max me ha enseñado a vivir de nuevo.
Tú estabas demasiado ocupado para verme, para tocarme, para entenderme. Javier tragó saliva y quiso responder, pero la irrupción de Max interrumpió cualquier intento de conversación. El perro se levantó y se plantó entre ellos, con esos ojos amarillos que parecían brillar en la penumbra de la cocina. Esa noche, mientras Javier intentaba dormir solo en una habitación que ahora le parecía extraña y vacía, escuchó un ruido extraño. Se levantó y, al asomarse al pasillo, vio la silueta de Lucía y Max en la penumbra. Ella llevaba solo una bata de seda que dejaba entrever su figura esbelta y sus curvas suaves, y caminaba descalza, con la elegancia de una gata. ¿Vas a salir a estas horas?, preguntó Javier, intentando sonar casual. ¿Y qué pasa con Max? Lucía se volvió lentamente, sus ojos brillaban con una intensidad que Javier no recordaba. Max es mi compañero ahora, dijo, mientras acariciaba al perro. Y no te preocupes, no estás solo. Tengo planes. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras encerraban algo oscuro, algo que él no podía comprender aún. Se preguntó si todo había sido una broma, un mal sueño, pero cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio volvió a envolver la casa con un peso insoportable. Al día siguiente, Javier decidió enfrentar la situación. Lucía, esto no puede seguir así. Max no es un sustituto, ni un amigo. Eres tú, la que te has perdido, le dijo con desesperación. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. Tú perdiste a Lucía hace mucho tiempo, respondió. Max me encontró y me devolvió. Javier sintió que algo dentro de él se rompía. Intentó recordar cuándo fue la última vez que realmente la había mirado a los ojos y sintió amor. Pero la respuesta era un vacío absoluto. El conflicto crecía como una tormenta silenciosa. Y entonces, una noche, cuando Javier llegó a casa antes de lo previsto, el mundo se le derrumbó. Escuchó risas y susurros detrás de la puerta del dormitorio. Con el corazón en un puño, abrió despacio. Lo que vio lo paralizó. Lucía, en un conjunto de lencería negra que abrazaba su cuerpo con provocación sutil, acariciaba a Max mientras le hablaba con una pasión que Javier no podía entender. El perro, feliz y tranquilo, parecía ser el único que entendía aquella relación prohibida. Javier cerró la puerta de golpe y salió de la casa sin mirar atrás. En su pecho ardía una mezcla de rabia, miedo y derrota. Aquella noche, con una botella de whisky casi vacía a su lado, supo que había perdido a Lucía para siempre. Pero, sin saberlo, lo peor estaba aún por llegar. Porque cuando la obsesión se apodera del alma, ni el amor ni la razón pueden detenerla, y en la penumbra de Rascafría, mientras el viento susurraba entre los pinos, una sombra observaba todo, esperando el momento adecuado para actuar. Pasaron los meses y Javier intentó reconstruir su vida entre los escombros de aquel matrimonio que se desmoronó como un castillo de naipes. Sin hijos que ataran a ninguno, el divorcio fue rápido y casi sin aspavientos. Lucía, con su figura delgada y rostro pálido, parecía haberse desvanecido de su mundo, como si aquel amor imposible se hubiera llevado también su presencia física. En las calles de Rascafría, Javier empezó a frecuentar bares y tertulias, intentando ahogar en la música y los rostros desconocidos el recuerdo de aquella mujer que una vez fue su esposa y ahora apenas un fantasma. Pero entonces llegaron las llamadas. Primero tímidas, llenas de preocupación, luego urgentes y desesperadas. Los padres de Lucía, en su casa en Cercedilla, le pidieron ayuda. Tu exmujer, algo no va bien con ella, Javier. No es la misma, le dijo su madre con un hilo de voz quebrada. Javier, entre la incredulidad y la culpa, no quiso involucrarse. No es asunto mío, hace tiempo que no estamos juntos, respondió con frialdad, pero algo en la voz de aquella mujer lo hizo dudar. Los días siguientes recibió mensajes inquietantes. Lucía había adoptado otro perro, un gran dogo negro, y se había aislado aún más. La última noticia fue la peor. La encontraron hablando sola, riendo como una loca en medio del bosque, con el perro a su lado. Impulsado por una mezcla de responsabilidad y miedo, Javier decidió ir a la antigua casa que compartieron. El olor a humedad y abandono le golpeó al entrar. En el salón, bajo la luz tenue que se colaba por las cortinas, vio a Lucía sentada en el suelo, encorvada, con los ojos apagados pero con una sonrisa inquietante. A su lado, el dogo negro, enorme y majestuoso, parecía custodiarla con devoción. Hola, Javier, dijo con voz baja y ronca. Te estaba esperando. Él tragó saliva, incapaz de responder de inmediato.
tus padres están preocupados. ¿Qué te pasa? Insistió. Lucía soltó una risa seca, casi siniestra, y acarició al perro con más fuerza. Ellos no entienden. Nunca entendieron. Pero Max. Max sí. Él es mi amor verdadero. El único que nunca me ha fallado. Javier sintió un escalofrío. Los ojos del perro brillaban con una luz amarilla y penetrante, y parecía observarlo con inteligencia casi humana. Antes de que pudiera reaccionar, Lucía sacó un colgante de su cuello, un pequeño relicario que contenía un mechón de pelo oscuro. Javier reconoció el brillo mate del pelaje de Max. Esto es todo lo que queda de él, murmuró. Max nunca me dejó. Y ahora, con este nuevo compañero, nada ni nadie podrá separarnos. Cuando los médicos de la clínica psiquiátrica llegaron para llevársela, Lucía se resistió, agarrándose con fuerza al dogo, gritando que no la separaran de su amor. Javier, impotente, vio cómo la apartaban, mientras ella repetía una y otra vez, tú mataste a Max. Tú mataste al amor. El silencio volvió a caer sobre la casa vacía. Y en la oscuridad de la noche, Javier escuchó un susurro que parecía venir de todas partes, el latido constante de un amor que no murió, sino que se transformó en algo mucho más oscuro, pero la historia no había terminado. Porque en Rascafría, donde los bosques esconden secretos y leyendas, se empezó a hablar de desapariciones. Vecinos que vivían solos aseguraban oír aullidos en la noche, y a veces encontraban huesos ensangrentados en sus puertas, y en la vieja casa abandonada, entre las sombras, alguien o algo esperaba. Max, o aquello que había dejado atrás, volvía a despertar y Javier cerró la puerta de su nuevo apartamento con un nudo en el estómago. Algo le decía que la pesadilla apenas comenzaba. 2 años después, Javier ya había logrado construir una vida nueva en la ciudad de Segovia. Sus días transcurrían entre reuniones de trabajo, cenas con amigas y escapadas a los bares con música en directo. Había dejado atrás el dolor, la locura y aquel perro que una vez destruyó su mundo. Pero, como suele pasar con los fantasmas del pasado, nunca desaparecen del todo. Una noche fría de noviembre, mientras regresaba a su apartamento tras una reunión, sonó su teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido, pero cuando contestó, una voz temblorosa y conocida lo heló hasta los huesos. Javier, soy yo, Lucía. He escapado. El corazón de Javier dio un vuelco. La voz, aunque débil, mantenía aquella mezcla inquietante de dulzura y locura que recordaba tan bien. ¿Dónde estás? Preguntó con cautela. No puedo decirlo por teléfono. Pero necesito verte. Por favor. Javier dudó, pero algo en la súplica de Lucía lo empujó a aceptar. Esa misma noche, condujo hacia un lugar remoto en las afueras de Segovia, un viejo caserón abandonado entre pinares. Cuando llegó, la puerta se abrió lentamente y apareció Lucía. Estaba delgada, casi etérea, con un vestido negro que rozaba sus muslos y una chaqueta de cuero que acentuaba su figura delgada y sensual. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad perturbadora. A su lado, un enorme perro negro, con ojos amarillos que parecían arder en la oscuridad, observaba a Javier con una calma inquietante. Él es el nuevo Max, susurró Lucía, acariciando al animal. Nunca me dejó, y ahora quiere que tú también entiendas. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra de aquel amor prohibido volvía a envolverlo, más fuerte que nunca. ¿Qué quieres, Lucía? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Ella se acercó lentamente, con una sonrisa que mezclaba ternura y peligro. Solo quería verte. Para que sepas que nunca me has dejado ir. Que tú también formas parte de esto. En ese instante, el perro se levantó y emitió un gruñido profundo que resonó en la noche. Javier supo que estaba atrapado en un juego del que no podría escapar fácilmente. Mientras la luna llena iluminaba el caserón, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar Javier para liberarse de aquel amor oscuro que ni la distancia ni el tiempo lograron borrar? Y, en la penumbra, Max, o lo que quedaba de él, esperaba paciente, preparado para reclamar lo que creía suyo. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino caótico para Javier. Lucía apareció en su vida con una intensidad que desafiaba toda lógica. Vestía siempre con elegancia oscura, blusas de satén negro que dejaban entrever la curva de sus hombros, faldas ajustadas que rozaban sus muslos y tacones que marcaban cada paso con un ritmo hipnótico. Su cabello castaño, ahora más largo y desordenado, caía en cascada sobre su espalda mientras sus ojos,
intensos y llenos de una extraña mezcla de deseo y locura, lo miraban como si quisiera poseerlo por completo. El perro, aquel imponente alabay-negro que Lucía llamaba el nuevo Max, era un guardián silencioso, siempre cerca, con ojos amarillos que parecían perforar la oscuridad. Javier sentía en su presencia una amenaza latente, como si aquel animal fuera la manifestación física de la obsesión que había consumido a Lucía y amenazaba con devorar también a él. Una noche, mientras Lucía se acurrucaba junto a él en el sofá de su apartamento, con una blusa transparente que apenas dejaba volar la imaginación y una falda corta que mostraba sus piernas torneadas, Javier intentó enfrentarla. «Lucía, ¿qué es todo esto? ¿Por qué has vuelto?», susurró. Incapaz de apartar la mirada de sus labios entreabiertos, ella sonrió con esa mezcla de inocencia y perversión que tanto desconcertaba a Javier. «He vuelto porque no puedo escapar de lo que somos, Javier. Porque Max me enseñó que el amor no siempre es limpio ni fácil. Es oscuro, es peligroso, y es eterno». El silencio se rompió con un aullido profundo que resonó en la noche. El perro se levantó, se acercó a Javier y posó su enorme cabeza sobre sus piernas, como si reclamara su lealtad. Javier sintió que la frontera entre la realidad y la locura se desdibujaba. Sabía que estaba atrapado en un juego del que no podría salir indemne, pero también sabía que no podía alejarse de Lucía, ni de aquel vínculo oscuro que los unía. Mientras la luna llena iluminaba la ciudad, un pensamiento inquietante cruzó su mente. Sería capaz de salvar a Lucía, y a sí mismo, antes de que el amor se convirtiera en una prisión sin salida, y en la penumbra, los ojos amarillos del perro brillaban con una promesa silenciosa. La historia estaba lejos de terminar.